Llamar a través de internet, marcar. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, todas. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas, buenas. Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esperamos un segundito y ya empezamos. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenas. Hola, buenas tardes. Saludos, saludos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Toda la comunidad. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Primero que nada, les vamos a pedir por favor que silencien los micrófonos. Somos un montón, somos 140, así que así se escucha bien y no tenemos ninguna interferencia. Les agradecemos mucho por estar, para compartir la presentación de la tercera encíclica de Francisco, de Fratelli Tutti. Solo pasaron 5 días y bueno, ya estamos acá con Néstor y con Santiago que la van a presentar. Seguramente muchos ahí cuando le estaba filmando Francisco en Asís, al toque nomás recibieron la edición y si no, bueno, seguro se fueron enterando después. Así que, bueno, sin más, los dejo con Néstor y con Santi que van a ahondar en la Fratelli Tutti. Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Saludos. Un gusto estar juntos. Con muchos ya venimos en distintos espacios. Estamos muy contentos de compartir. Primero una pequeña impresión. Teníamos muchas ganas de hacer esto siguiendo y siendo también coherentes con una cosa que Francisco dijo desde el principio, que hay que primerear y anticiparse. Nos parecía importante no dejar pasar mucho tiempo, en primer lugar, para hacer nuestra versión de la encíclica, nuestra edición, que muchos de ustedes seguramente recibieron en su celular. Les vamos a contar que Factor Francisco tiene una historia de celulares estallados, algo de lo que la encíclica habla de alguna manera en más de un sentido. Desde que pusimos a rodar la versión de la encíclica, llega un pedido de la encíclica cada 5 minutos, literalmente, baja a un periodo de 25 minutos durante la noche y a las 6 de la mañana empieza a hacer otra vez cada 5 minutos. Con lo cual, una de las cosas que dice Francisco, que estamos alienados por los celulares, podemos decir un primer acierto. En todo caso, en ese sentido estamos un poco alienados por el mismo Papa. Pero bueno, ya que nos vamos a alienar, que sea con cosas buenas. Cuando Francisco firmó, no sé si pudieron ver la presentación, fue el sábado a la mañana desde la colina de Asís y desde la Basílica, desde el fondo, al fondo, abajo, donde está la tumba de Francisco, Francisco agradeció a los traductores, fue su único agradecimiento. Después de poner su firma muy pequeña, el Papa tiene, y Bergoglio tiene una caligrafía muy particular y muy pequeña también, y muy sintomática. El único agradecimiento que hizo fue a los traductores. Y la verdad que lo conversábamos con Santiago después, nos sentimos tocados y pudimos leer también que eso no, como casi nada de lo que dice el Papa y Francisco es sin tener algún tipo de medida o de intención, nos sentimos tocados y también lo interpretamos. Siempre decimos, hay que traducir al Papa, no basta citarlo, no basta escucharlo, no basta nombrarlo, hay que traducirlo. Y cada tanto en las conversas nuestras, cuando decimos este tipo de cosas, a mí me gusta recordar un
un dicho italiano que Italo Calvino siempre mencionaba, que es traduttore, traditore. El traductor es un traidor. Suena raro, porque la palabra traidor no suena mal, pero en eso se refiere a que para hacer que algo se pueda traducir de un mundo a otro, de un lugar a otro, etcétera, hay que implicarse y no se puede ser literal, ¿no? Si uno traduce literalmente no se entiende nada. Hay que traicionar el texto en el sentido de traccionarlo para poder escucharlo y para poder compartirlo con otros. Entonces, una primera cosa, a lo mejor para compartirles de espíritu de esto que estamos empezando a hacer, de la misma puesta en escena estética y imagen, que ya que está Javier acá, lo vamos a felicitar, que es quien hizo la bella tapa de nuestra edición, que tiene de fondo, para los que no sepan, el azul Giotto de la cúpula de la Basílica de Asís, que es un azul muy particular, que es muy igual al del cielo, ahí en la Umbría. Entonces, el espíritu con lo que queremos compartir esto es ponernos todos y todas y todes, si cabe, en traductores y traccionadores, aún con el riesgo de ser traidores, en el sentido de implicar, equivocarse y tirar para otro lado, de lo que Francisco dice. No repetirlo, no meramente citarlo, sino escucharlo y ponerlo a disposición, y al mismo tiempo nosotros ponernos disponibles para, con lo que él dice, con lo que él plantea, como solemos decir con Santi, con los centros, ¿no?, que tira, con las provocaciones que deja hacer lo que tenemos que hacer. Así que esa es una primera impresión y por ese lado vamos a ir. Santi. Qué grande Néstor, qué alegría. Saludos a todos y a todas. Fratelli tutti. Qué alegría poder estar acá compartiendo este ámbito que bueno, es digital, es así por pantalla, pero bueno, recién apenas entrábamos, ahí alguno decía saludos a toda la comunidad. Y bueno, en algún punto nos sentimos así, creo que durante todo este tiempo de pandemia, Factor Francisco, con Néstor principalmente, pero con muchos otros amigos, amigas, compañeros, que venimos reflexionando, creo que la voz de Francisco, los planteos de Francisco y también un poco lo que nosotros tratamos de compartir, es una forma de atravesar, una narrativa para atravesar este momento tan bravo, tan exigente, tan complejo. Y en ese sentido, Fratelli Tutti, en este momento que, como bien dice Francisco, lo había comenzado a escribir antes de la pandemia. De hecho, durante todo el texto hay un montón de citas que son de prácticamente todos sus papados, ¿no? Pero que en todo este tiempo cobra un nuevo sentido. Esto de la fraternidad, de la amistad social y sobre todo de los discursos trascendentes, ¿no? Porque también acá hay, hacia el final, sobre todo, un apelo, ¿no?, y una apuesta por los discursos trascendentes, que pueden ser también religiosos, muchos de ellos lo son, pero que ahí hay un núcleo. Y recién cuando mencionaba Néstor la sensación del sábado, de esa celebración o de ese acontecimiento tan sobrio, ¿no?, sin mitra, sin mucha parafernalia, obviamente poca gente, ahí en ese lugar que casi siempre está colmado de gente, que es la tumba de San Francisco, donde van peregrinos de todo el mundo, porque hay como una fuerza inmanente que todavía ahí en esa cripta hay algo, una energía que sigue irradiando mucha fuerza, y creo que esa decisión que tomó Jorge Mario Bergoglio en 2013 de ponerse el nombre por primera vez un papa de Francisco habla mucho de eso. Y me acordaba, cuando mencionabas, Néstor, lo de el azul Giotto, nosotros el año pasado tuvimos la suerte con Néstor de ir a ver a los dos Franciscos, y Néstor, estando ahí en la Basílica de San Francisco, me sacó una foto. Yo estaba ahí medio rezando, medio contemplando esa belleza arquitectónica, pero también esa fuerza espiritual que se respira ahí. Y yo estaba con una remera roja de Lula Libre, ¿no? De Lula Libre.
Hoy, afortunadamente, Lula está libre, pero ¿por qué lo menciono esto? Porque también creo que la encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, es también una respuesta a los discursos de odio y sobre todo a esta nueva forma que está tomando, esta nueva forma política que está tomando esa cultura del descarte, que en Brasil le conocemos el rostro, pero que aparte está por muchos lados emergiendo. Y me parece que la voz de Francisco, difícil encontrar otra a escala global que hable con tanta contundencia, con tanta humanidad y con tanto amor de las cosas macro y de las cosas más íntimas, individuales y personales, es una respuesta también a eso, a esos discursos de odio y a esa cultura del descarte que está muy voraz, y lo podemos sentir también acá en estos días en nuestro país. Así que bueno, una alegría estar acá todos juntos y bueno, a reflexionar un poco. Esa es la intención de hoy, compartir algunas reflexiones y bueno, ir avanzando. Gracias otra vez por a todos y a todas por estar. Bueno, amigos, quizás unas primeras impresiones. Sabés que estaba buscando, Santi, la foto, porque no por una referencia personal, porque además Lula Libre estaba escrito en muchos idiomas, hablando de traductores. Y este espíritu, ¿no?, de poder conjugar a Francisco en distintos registros, ¿no? En el registro, por supuesto, de lo religioso, lo espiritual, para los que se sienten identificados o tienen distintas formas de pertenencia o de participación con la institución eclesial también, pero fundamentalmente la traducción de Francisco a los nombres, a los lugares, a los idiomas populares. Fíjense que otra vez, y en esta carambola también con la pequeña polémica que hubo, controversia en torno al lenguaje inclusivo, Francisco saca, el mismo Francisco que agradece a los traductores, saca una segunda encíclica de su propio papado, y debe haber pocas, no estoy seguro, capaz que no hay ninguna encíclica papal cuyo título no es en latín, ¿no? Fratelli Tutti es italiano, Laudato Si es umbro, ¿no? En el idioma de la gente, en los idiomas romances, en los idiomas mestizos, en los idiomas de la cotidianeidad. Y eso me parece que tiene que ver con la labranza de la palabra y con las palabras que se buscan. Es una encíclica muy extensa, tiene 285 puntos y creo que tiene 287 notas en torno a ese número. Y como todo lo que dice Francisco, muy preciso. Yo quisiera señalar dos o tres cosas, quizás más genéricas, algunas, otra que está más en el centro y otra más de proyección. Primero, la lealtad, para decirlo con una palabra cara a nuestra tradición, de Francisco a Francisco de Asís. Cuando el Papa se puso el nombre, algunos decían, es por Francisco de Asís o es por Francisco Javier, y él, sin aclararlo mucho, igual dijo, por los pobres, ¿no? Y creo que, y después de Laudato Si, esta tercera encíclica del Papa, segunda de algún modo, porque como ustedes saben, la primera fue escrita a 4 manos con Ratzinger, con Benedicto, que lleve este nombre, que esté inspirada en Francisco y que haya sido firmada en esa raíz del cristianismo mestizo, del cristianismo romance, del cristianismo de los pueblos, que vuelva a ser en Asís, marca algo muy fuerte en cuanto a cuál es la línea por la cual se puso el nombre. Cuando Francisco fue elegido, circulaba un chiste, además de estas matices por Francisco Javier, por uno por otro, que está todo bien con Francisco Javier, no quiero ganarme en este momento la enemistad de ningún santo, no estamos para eso. Hay que tener huevos en todas las canastas. Cuando respecto al nombre de Francisco circulaba un chiste muy sintomático también, que decía, claramente Bergoglio es un argentino bastante excepcional, cualquier argentino común se hubiera puesto Jesús II.
No, se puso Francisco. Es muy desafiante porque Francisco de Asís, como ustedes saben, fue un santo en controversia con los papas. En controversia con los papas. Y en controversia, yo diría, por el mismo motivo por el cual Francisco de algún modo está en controversia no solo con el mundo, sino en un punto también con la propia Iglesia, ¿no? Los ataques de Francisco provienen de afuera, pero también provienen de adentro. Y el espíritu es un poco el mismo, solamente que en clave papa, no en clave santo místico. En todo caso, en clave de papa místico. Porque ustedes saben, hay dos cosas de Francisco de Asís que me parece que hay que rescatar. Una, la gran controversia de Francisco con Roma era que él quería que la regla de los hermanos fuera directamente el Evangelio, no la de San Benito, por decir así, ¿no? Sacar todo lo secundario e ir a la raíz, y de algún modo empezar de nuevo. No por nada Francisco de Asís, no me acuerdo ahora cuál de sus biógrafos y los teólogos biógrafos de Francisco le decía el segundo Cristo, ¿no? Un Cristo de recomienzo, uno podría decir. Y yo creo que Francisco, y ustedes recuerden que en el inicio de la historia de Francisco de Asís está lo que él escucha, lo que él ve, lo que siente ahí en San Damián, que es Francisco repara mi iglesia, ¿no? Y en ese sentido, el Papa también es un Papa de iglesia en ruinas, de iglesia en ruinas. Y ahí está también el otro dilema. Vieron que Francisco de Asís en un primer lugar cree que lo que hay que reparar es la iglesia de San Damián, el edificio, ¿no? Y que con el tiempo se va dando cuenta que lo que hay que reparar es otra cosa. Y este Papa es un Papa de iglesia en situación de ruina, en muchos sentidos. Y en ese sentido hace un poco lo mismo que el santo del 1200, de 1300, decir, bueno, vamos a ver si podemos, despejando lo secundario, la parafernalia, ir al origen. Eso es lo espiritual. Y después hay una cosa más, si me permiten, secular, histórica, estructural. Esto es como una cuestión de metalenguaje. Está puesto en la encíclica, pero quizás esto segundo es más un aporte que hacemos nosotros. Francisco de Asís es un santo de después del año 1000. En el año 1000 se pensaba que el mundo se iba a terminar, ¿no? Aparece todo el milenarismo. Y empezaba otra cosa, un mundo nuevo. Después, desgraciadamente, por un lado empezó el Renacimiento, bienvenido sea, pero después, desgraciadamente, empezó el capitalismo, ¿no? Y en ese momento, previo, el hijo del mercader se desnuda. El primer gesto de Francisco de Asís es desnudarse de las ricas telas, del hábitus, diría Bourdieu, podríamos hacer una mirada desde la sociología, se saca el hábitus de mercader y se pone los harapos del leproso. En el medio se queda desnudo, ¿no? Y ahí hay algo, me parece también, esta encíclica es una encíclica bastante, yo no diría sociológica, pero sí conceptual en cuanto a diagnóstico social, muy fuerte. Todo el primer capítulo de Un Mundo en Sombras es una joya labrada, pero los pibes dirían más bien es una piña monumental, no de diagnóstico, sino como de, yo diría, una espada, una talladura de lo que pasa, que tiene que ver con esto. Estamos otra vez en una mezcla de fin del mundo y necesidad de recomenzar porque hay algo que está en ruinas. Y también está en ciernes algo que si no nos sacamos la ropa correcta, si no somos capaces de quedarnos desnudos y ponernos la ropa de los últimos, corremos el riesgo de que empiece otra vez lo peor. Y yo creo que ahí hay algo muy, muy fuerte. La encíclica sale en medio de la pandemia, fue escrita en medio de la pandemia, en una situación bastante, podríamos decir, de catástrofe, de pesadilla, de tristeza, de incertidumbre, de tempestad, como ha dicho Francisco. Y hay una reflexión que está desde el principio en la reflexión del Papa, es que o comenzamos de nuevo o estamos en el horno. Yo creo que habrá pensado en poner algo así, pero no se animó porque, como siempre decimos, lo que tienen que ponerlo en latín, después cómo lo ponen, ¿no? Siempre nos preguntamos con Santiago, ¿qué hacen los traductores al latín de lo que Francisco escribe en su idioma para poner palabras como primeriar, pasado de roca, ¿no? Hay algo ahí. Pero entonces ahí la fidelidad... la historia. ¿Cómo, Santi? No, balconear la historia. Balconear la historia, esas expresiones que son más, deben ser más habituales en un partido de
Bueno, Te llamo dentro de un rato que estoy en un Zoom. claro. Por favor, Ana. Ahí te silenciamos. Listo. Son cosas que pasan en los Zoom. Ahora me perdí. ¿Cómo traducen? No, queríamos decir el tema de el fin del mundo, la necesidad de recomienzo, la capacidad de atravesar la catástrofe y la necesidad de ahí, y hago la última cosa y le paso la palabra a Santiago, aunque quiero decir una cosita más también sobre algo que está en el núcleo de la encíclica. En el núcleo de la encíclica hay algo que tiene que ver, hay una hermosa reflexión sobre algo nuclear también de nuestra tradición cristiana, que es la parábola del buen samaritano. Un extraño en el camino se llama. Tiene mucha música poética la encíclica. El buen samaritano es una parábola central de Occidente, ¿no? Es una pieza narrativa, es una imagen, es una pieza ético-espiritual, pero también política, que está en el centro del origen de Occidente y del cristianismo, y sin embargo es una pieza olvidada. Siempre me gusta decir, hace un tiempo anda el video por ahí, donde un buen divulgador de filosofía, muy famoso en nuestra cultura, se encuentra con un referente de los movimientos sociales, que ustedes conocen, que es muy amigo del Papa también, y el referente le pregunta a este divulgador de la filosofía si conoce la parábola del buen samaritano, y el divulgador le dice que no. ¿No? Y ahí hay una cuestión que tiene que ver, a mí me viene a la mente con la parábola del buen samaritano, me viene esa cita que dice, la piedra que los arquitectos descartaron es ahora la piedra angular, ¿no? Y ahí hay algo que pasa esto, y ahí vuelvo a algo que me quedó con lo de Francisco de Asís. Laudato Si es el canto de alabanza. Fratelli tutti, omnes frates, hermanos todos. Francisco el Santo lo pone en una admonición, ¿no? Está en una pieza, en una colección de fragmentos de Francisco de Asís que son las admoniciones. Y en un punto es una expresión de deseo, es una declaración en los dos Franciscos, pero también de algún modo completa la alabanza con una advertencia que al mismo tiempo es una apuesta. O nos consideramos hermanos todos o estamos en el horno. Y dos cositas más muy cortitas, y ahora sí vuelvo al samaritano. En la parábola del buen samaritano fracasan, y Francisco lo dice no exactamente con estas palabras, pero quizás con palabras más directas que las mías, fracasan los que saben. Fracasan los especialistas en leyes, y Francisco dice con mucha claridad, fracasan los que saben de religión. Pasan de largo. El levita que sabe de leyes pasa de largo, el sacerdote, el escriba pasa de largo, el que logra ser el protagonista, constituirse en prójimo, es uno inesperado, es un extranjero, es uno considerado manchado, es uno de afuera. Y triunfa, si cabe decir así, tiene éxito, esto lo reflexiona muy lindo también Leonardo Boff, no porque sabe qué hacer, no porque diagnostica, ni siquiera porque se conmueve, sino porque hace el gesto de levantar al caído. Y en ese sentido, el diagnóstico se vuelve advertencia y criterio ético y espiritual, pero sobre todo se vuelve gesto, cuerpo y criterio político. Hay un fragmento, después lo voy a buscar y se los voy a poner en pantalla, pero más al final, donde Francisco dice, es posible empezar de uno a uno, levantando al caído y volver a construir humanidad. Es un criterio político difícil, parece ingenuo, pero cuando vemos las dificultades que tenemos de construir el todos, vemos ahí que el uno a uno, lejos de ser una cuestión que tenga que ver con el individualismo, tiene que ver con el trabajo artesanal de volver a construir y componer lo común. Y en ese sentido es una advertencia, es una pieza espiritual magnífica, me atrevería a decir, y es como una bomba política, no sé si está bien decir de una encíclica que es una bomba, pero es una bomba política, un espejo, un horizonte y también un empujón para caminar que nos responsabiliza. ¿Y saben qué? La tenemos que leer.
no hay que citarla, hay que leerla. Y tenemos que ponernos a leerla, a traducirla y a implementarla. Santi, te paso la palabra y después retomo. Mirá que hablamos todos los días y que escribimos justo, pero no me canso de escucharte, Néstor. Realmente. Yo quiero retomar, Néstor, de ahí cuando hablabas esto de las marcas de Francisco que quedan en el texto, porque aparte es una encíclica que está escrita prácticamente en primera persona, que eso no pasa tampoco mucho. Está casi, ¿cómo decir? Es un Francisco 100% entregado. Hace poco creo que fue Tucho Fernández que decía, si igual sabe que lo van a criticar, no importa lo que diga, entonces no se guardó nada. Entonces creo que tenemos también acá algo muy poderoso desde ese lado. Y hay una parte que se llama el gusto por lo local. Y me parece que es algo importante, nosotros el Factor Francisco lo venimos planteando bastante, que es cómo en Francisco también hay una posibilidad de reencontrarnos con el amor y el autoestima nacional. Si hay algo que tenemos los argentinos, es que tenemos un poquitito, medio una cosa de amor-odio, a veces con nuestra patria, quizás no en primera persona, quizás esto no es en primera persona, pero sí más como sociedad, como dinámica. Veía los tweets, ¿no? Ayer y anteayer por los argentinos que llegaban a semifinal en Roland Garros y parecería que es eso lo que por momentos nos devuelve a sentir la sensación de que somos algo que vale la pena. Y en Francisco me parece que ahí hay una oportunidad de darnos cuenta de la potencia de nuestro pueblo, porque en Francisco esto mismo que se ve en las palabras que elige, releyéndola antes de, hoy a la tarde, antes de, pensando ya en este Zoom, no sé, encontraba palabras como algo manoseado, ¿no? Como la política manoseada y cosas así, y son las palabras que él elige, y no solamente porque son las que conoce desde siempre, sino que también, como bien decía, son un guiño a eso, a las palabras de la calle. Y creo que hay un trabajo de autoestima nacional y que se empalma mucho con el tema del nacionalismo. Y que está muy trabajado también en la encíclica el tema del nacionalismo, porque es un tema también que en Europa tiene otra cara el nacionalismo, ¿no? Hay una discusión intelectual también, académica, respecto a los nacionalismos de inclusión, nacionalismo de exclusión, pero es muy interesante porque lo que dice Francisco es el gusto por lo local, la necesidad de estar conectados con lo de todos los días, con lo que está a la vuelta de nuestra esquina, con lo que está pasando en nuestro barrio, en las instituciones que transitamos, donde participamos, en nuestra familia. Pero al mismo tiempo la necesidad siempre de no quedarse en ese plano, dice Francisco, de no quedarse meramente en lo local, sino de tener una mirada universal. Eso es Francisco, uno de los nuestros puesto en escala universal. Y entonces, no para hacer simplemente papismo, como decimos, pero sí para volver a preguntarnos qué hay de nuestra cultura, qué hay de nuestra tradición política, qué hay de nuestras gestas populares, de nuestra historia, de las luchas, que merecen ser reivindicadas, que tenemos que ser más buenos con nosotros mismos, que tenemos que darnos cuenta de lo que somos capaces. Creo que hay ahí un desafío que tenemos muy en concreto en este momento de la patria, en este momento del país, y creo que en ese sentido Fratelli Tutti hay que leerla también un poco en esa clave. Cómo podemos encontrar ahí palabras que son muy nuestras y que con mucha humildad, como dice en los primeros párrafos, pero están puestas como un aporte a este cambalache universal. Y en ese sentido, esto del gusto por lo local me hace acordar
a un fragmento también de Francisco, es una homilía, que se llama El gusto de ser pueblo, el gusto de ser pueblo. Y que Francisco lo plantea también al interior de la curia romana, ¿no? De la necesidad, el gusto de ser pueblo, lo bello de ser pueblo, pero no solamente por una idealización del pueblo, sino como una forma de trascenderse a uno mismo, de trascender la dimensión individual para concebir los tiempos de la historia, para pensar las construcciones políticas, para pensar nuestras apuestas, incluso también en nuestros vínculos. Y entra con esto, menciono la palabra pueblo porque, bueno, el capítulo 5, que ha circulado mucho también dentro de la militancia política, porque directamente Francisco titula el capítulo 5 de la encíclica La mejor política, y se mete a fondo con el tema desde sus conceptos, desde la larga tradición también de la doctrina social de la Iglesia, pero también metiéndose con algunos temas muy concretos respecto al tema del populismo, de lo cual se lo acusa continuamente, y justamente por eso también se mete, porque es lo que dice que de la categoría populismo, con la categoría populismo, ¿qué es lo que pasa? Es un epíteto que se arroja continuamente como un descalificativo, pero que en realidad lo que está detrás de eso es la impugnación de la soberanía popular, del derecho y del protagonismo de las mayorías. De hecho, tempranamente, 2015, en una entrevista que dio al diario español El País, él hizo una distinción entre Europa y América Latina a la hora de pensar los populismos. Y él lo que dijo es, miren, para nosotros, con los populismos históricos en América Latina, han significado el protagonismo de los pueblos. Esos momentos en los cuales las mayorías encontraron momentos en los cuales, no de redención total, porque la historia no se redime nunca completamente, pero que sí fueron momentos de protagonismo de los pueblos. Y después se mete directamente también con el tema de la categoría pueblo, porque él justamente lo que dice que hay que lograr desactivar esa trampa del epíteto de la acusación de populista como forma binaria de impugnar cualquier proceso en el cual de lo que se está trabajando o de lo que se está tratando es de poder generar una mayor justicia, una justicia social. Y por eso después se mete a fondo con el tema del liberalismo y de la lógica del liberalismo exacerbada también del neoliberalismo, y que él plantea de que no hay posibilidad dentro del paradigma que piensa al pueblo como meramente una mistificación irracional, porque él lo que dice justamente que hay que volver a conectar con el gusto de ser pueblo y hay que volver a conectar con el pueblo como un concepto no tanto lógico, que se lo puede conceptualizar y podemos discutir un montón en torno a eso, pero sí como una categoría mítica, Y acá entra también a jugar otra dimensión, que es tratar de pensar más allá del paradigma instrumental. Eso también atraviesa la encíclica, muchísimo. Y acá me quiero meter con algo, circuló también alguna nota, creo que fue el mismo sábado o el domingo, se ve que la tenían preparada, haciendo una descalificación y esta cosa que se lo menciona continuamente al Papa respecto a como una apología de la pobreza. Como una apología de la pobreza. Y me parece que hay una categoría, un planteo que hace Francisco respecto al actual modelo hegemónico de concebir la economía y en general el orden global, que él dice es un poder obsoleto. ¿Y qué es lo que me interesa pensar acá? Estamos en los últimos 30 años, lo dicen
todos los indicadores, el proceso de concentración de riqueza ha sido fenomenal. Y la cantidad de gente excluida de esa riqueza socialmente producida, de los avances tecnológicos, de los desarrollos técnicos, es cada vez mayor. Entonces, muchas veces cuando se acusa desde una supuesta eficiencia por parte de los doctores de economía, los que escriben los papers y los que discuten después en el prime time de los programas de la televisión, ¿desde qué eficiencia y desde qué resultados pueden acusar? Porque si en realidad los que hacen apología de la pobreza son aquellos que insisten con esas recetas, está dicho tal cual por el Papa en la encíclica, que insisten con recetas que están a las claras de que no llevan a ningún lado. Y por eso me parece importante esto del poder obsoleto. Es un poder feroz, pero que en términos de resolver los problemas urgentes que tiene la humanidad, están hace tiempo haciendo agua. Hace tiempo haciendo agua. Porque no resuelven los problemas estructurales ni urgentes de la humanidad. Todo lo contrario, se exacerban. ¿Y cuál es la respuesta? Los discursos de odio, la fragmentación y la explosión de las conciencias y de las subjetividades, muchas veces, y por eso Francisco insiste tanto, respecto de una soledad común inmensa y al mismo tiempo una hiperconectividad constante, febril, y que toma mucho la lógica de la descalificación. Pero al mismo tiempo, y hoy, 8 de octubre, también decirlo, ¿no? Francisco insiste con la dimensión en esto de la mejor política de la categoría del trabajo. Que el trabajo es el verdadero generador de la riqueza y que es el trabajo lo que resuelve los problemas sociales más inmediatos. Gobernar es crear trabajo, se podría decir, como símbolo o como síntesis de la mejor política. Y en ese sentido también él avanza y dice, hay que lograr un amor político, un amor efectivo. Está mencionado en esos términos, un amor efectivo. Y por tanto no se trata esto de hacer grandes discursos. No se trata solamente de la denuncia. Se trata de un amor efectivo, de cómo podemos, tal cual lo decía Néstor respecto al samaritano, ir problema por problema, que los tenemos y muchos, y que solos no lo resuelve nadie. Y entonces ahí hay una cuestión muy nuestra también, por supuesto, pero que es algo fundamental, me parece, para lo inmediato que tenemos por delante como pueblo, como patria y al mismo tiempo como humanidad. Y en ese sentido, habla también de algo que me parece que es muy interesante. Esta es la tercera cosa que quería destacar yo, por mi parte. En un momento, dice, después de enunciar y de hacer estos comentarios respecto a la lógica hegemónica que ordena principalmente la vida global en sociedad, dice, pero todo esto que digo, si no hay una verdadera mutación o una verdadera transformación en nuestra forma de mirar, si no hay un cambio de lógica, todo lo que digo parecerá un sueño, una utopía. Y entonces ahí me parece que está fuerte el tema de la conversión. En Laudato Si ya lo mencionaba como es necesario avanzar en una conversión ecológica, decía él. Pero acá aparece muy fuerte la dimensión de la salida de uno mismo, de superarse a uno mismo, de trascenderse a uno mismo. El apartado 88, con Néstor nos reíamos el mismo sábado, el párrafo 88,
no lo voy a leer para no cortar. Bueno, lo tengo acá separado, lo quiero leer. Néstor siempre me dice que no lea, pero lo voy a leer. Porque aparte del 88, yo no sé si ustedes saben, en la quiniela es el Papa. Y entonces nos reíamos porque... Es la faceta cabulera de Factor Francisco, que es casi la única que tiene en realidad. Pero ¿por qué lo pongo? ¿Por qué la menciono? Dice, arranca más allá. Dice, más allá, dice. Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor. Hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis. Salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Por ello, en cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa. Salir de sí mismo. Y me parece que esta gran transformación estructural, que es urgente, que la pandemia ya puso sobre la mesa, de que nadie se salva solo, también nos demanda eso. Hay una transformación que es muy personal también y que nos lo demandan nuestros vínculos inmediatos, nuestras responsabilidades institucionales y también nuestra felicidad, y que necesitamos trascendernos. Y en ese sentido, y con esto cierro, con Néstor venimos trabajando mucho una categoría que la encontramos en Querida Amazonía, que fue el documento después del Sínodo de la Amazonía, que Francisco habla que las transformaciones se dan por desborde. Por desborde. Y un poco lo que nos tiene que pasar, me parece, es nos tenemos que trascender desbordándonos, soltando nuestras mezquindades, nuestros miedos, tratando de trascender incluso nuestras dificultades inmediatas, seguro hay un montón, atravesando los límites de la salud, de lo económico, de incluso en general, de la angustia, de la soledad. Bueno, me parece que ahí está la invitación de Francisco. Hay que salir de nosotros, ponernos en salida de nosotros mismos, estar abiertos, siempre con mucho amor por lo propio, nunca renegando de nuestra historia, teniendo mucha memoria, pero al mismo tiempo estando abiertos, disponibles para un nuevo tiempo histórico. Y eso se hace con mucha humildad, pero sobre todo con mucho amor y con mucha fe. Y creo que en sí misma la Fratelli Tutti, la encíclica, es una encíclica desbordada por Francisco, por su entrega, y bueno, qué bueno poder compartirla acá con todos y todas. Gracias, Santi. Me quedé pensando, saben que en el 204, creo que es el número, el Papa cita a Vinicius de Moraes. Además de que cita a un amigo nuestro que es Hernán Reyes, que es el corresponsal de Telam en el Vaticano, que nos escribió el otro día diciendo, son gestos, ¿no?, de cómo está compuesto. Pero quiero decir, tengo una queja con el Papa, porque podría haber citado a Charly García con esto del éxtasis, ¿no?, con la canción Éxtasis. Todo el tiempo vivo en éxtasis, un misterio de amor, una forma de ser feliz. Lo podría haber citado perfectamente, lo vamos a dejar por sugerencia, como sugerencia para la próxima, si la hay. El tema de tramar con la cultura popular y otra vez, con las lenguas romances, con las lenguas mestizas, ¿no? Ahí hay un gran impulso de dónde poner la palabra y cómo ponerla. Yo quiero decir rapidito, porque me embalo y se hace largo, escuchándolo a Santiago y también con algunas cosas que estuvimos conversando hoy mismo. Este tema lo plantearía así, hoy estuvimos hablando con una persona con responsabilidades en el gobierno y le decíamos, ¿qué significaría hacer samaritanía política? ¿No? Samaritanía política. Y a mí se me ocurren, escuchándolo a Santiago, lo pude poner en limpio ahora, en esto cuando el Papa dice 7 cositas, así 7 pares, ¿no? Esto que es bello, que es ser pueblo, el Papa dice, también es indispensable, ¿no? Esto que es bello también es indispensable. Y al revés, no se preocupen, esto que es indispensable y exigente también es bello, ¿no? Una primera condición. Segunda cosa, son 7 pares de cosas. Otra, el todos, la construcción del todos tiene que ver
con qué hacemos con los sacrificables. Ahora no me acuerdo en qué número está, búsquenla. Una gran parte de la humanidad se considera sacrificable. Parte y sacrificable y el todos, segundo par. La tercera cosa, la cuestión de la amistad no es esa cosa metzocrática tan clásica de las interpretaciones habituales del cristianismo y en particular del catolicismo, y muy habitual en la cultura política y también en la cultura pastoral de nuestro país, que es ese metzocratismo, es la amistad entre los que seamos más o menos de sectores medios, ¿no? En algún punto. Y entonces la amistad tiene que ver con los últimos. Esa es una cosa. La otra, este poder, ahí retomo también lo de Santiago, atenti, este poder que diagnostica o que señala como obsoleto, también se presenta como sagrado. Número 168, el dogma neoliberal. Dogma de fe neoliberal. Entonces plantea, este poder que se presenta, no lo dice junto, yo lo junto, este poder que, como mencionaba Santiago, es obsoleto, atenti, también se presenta como sagrado. Y se lo dice en tu cara, neoliberalismo sería, ¿no? El tema, dogma contra dogma. Y ahí hay algo de la dimensión de lo religioso. Nosotros le decimos siempre, el capitalismo es una religión. Y esa clave de interpretación creo que la tenemos que tomar. Después, lo que es una agonía, como lucha y también como cosa moribunda, también requiere una artesanía, ¿no? Una artesanía, un uno a uno, un de a poco. Es una tarea con Santi lo hemos dicho algunas veces, trabajando más haciendo campañas, de conversaciones por metro cuadrado, ¿no? O como dice el psicoanálisis, siempre decimos que un papa argentino siempre es un poco un papa, y porteño siempre es un papa psicoanalítico. Entonces, como dice Lacan, tomando de a uno, tomando las almas de a una, ¿no? Y entonces ahí hay algo sobre la clave de cómo construir lo colectivo y cómo construir pueblo, ¿no? El todos y el de a uno. Y la séptima es esta, la dialéctica entre gesto y palabra. El gesto debe ser puesto en palabras, pero la palabra tiene que estar sostenida en gesto, ¿no? Y ahí hay algo, me parece, entre la encíclica y los gestos de los que viene y a los que va, de Francisco y nuestros, ¿no? Y 7 cosas, y voy muy rápido porque si no me extiendo, sobre cómo debería ser, esas son condiciones, cómo me parece que podemos pensar que sea una samaritanía política, como un nombre que deberemos traducir, porque si salimos a decir samaritanía por ahí, toda la gente nos va a poner cara de ¿qué? ¿No? Pero podríamos decir una militancia, ¿no? Transida de espiritualidad. Una construcción con el virus de la trascendencia. 7 cosas, diría. Tiene que ser viniente, ¿no? Tiene que ser venidera. Lo original de lo que tenemos que reconstruir políticamente viene de adelante. Ahí está el origen, no en el folclore de atrás. Segundo, tiene que ser integral de una manera que compone, no por el integralismo, sino por agarrar todas las dimensiones. Va a ser controversial, si es tranquila, no va a funcionar. Va a ser artesanal, va a tener hondura, es urgente, y por último, es posible. Es posible. Y no es tanto, me parece a mí, la fórmula de otro mundo es posible, sino es posible la amistad en este mundo, ¿no? Y hay una cosa, en el mismo punto donde Francisco una y otra vez condena la mundanidad, reivindica el mundo. Algunos intérpretes tramposos confunden las dos cosas y con la mundanidad tira también el mundo. Y ahí me parece que hay una cosa muy encarnacional y muy corporal y muy inmediata del planteo que invita, siendo como son palabras muy consistentes, invita directamente al encuentro y al encuentro como acción. Entonces, a las acciones que operativizan el encuentro. Eso quería agregar, escuchándolo a mi compañero y con ganas también de escucharlos a ustedes. Pero Santi, a lo mejor querés agregar algo más y después abrimos un poquito, si podemos. Muy brevemente, porque en esto de la samaritanía, el samaritano prácticamente no habla nunca con aquel que ayuda, porque estaba ahí desmayado, ¿no? Quizás eso también es parte de lo impresionante, ¿no? Que ni siquiera hay un intercambio ahí, pero más allá de eso, en general,
Jesús de Nazaret, ¿no? Está muy vinculado al tema de la palabra y al tema de saber narrar y de saber discutir. Porque en realidad, ¿no? La parábola del buen samaritano es la respuesta a quién es mi prójimo, ¿no? Es una respuesta. Jesús responde contando una buena historia. Y hay un momento, ya hacia el final de la encíclica, que Francisco, como él siempre insiste, ¿no? La necesidad del diálogo, ¿no? Como una necesidad permanente, como casi un mandato, ¿no? Más allá de que querramos o no, tenemos que dialogar. Más allá de que no podamos soportar al otro, tenemos que encontrar la forma de construir una escena donde podamos encontrarnos a charlar. Pero me encantó la forma que lo describe. Necesitamos un diálogo persistente y corajudo. Elige esa palabra, diálogo persistente y corajudo. Dice que no es noticia, ¿no? Muchas veces los momentos de encuentro. Lo que él dice es más noticia cuando hay un escándalo, ¿no? Es bien de programa de Chimento, ¿no? El escándalo, ¿no? Que esa es la noticia. Después no se muestran los momentos pasa lo mismo por la política, ¿no? Se sabe la carta donde se putea uno con otro, pero no después cuando se encuentran y armonizan eso. Pero me pareció muy importante esto, ¿no? Diálogo persistente y corajudo. Tenemos que poder decir lo que pensamos, tenemos que defender nuestras posiciones, pero hacerlos con una perspectiva en la cual esté abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo, a un encuentro. Y en ese sentido lo que él dice, para complementar esto del diálogo persistente y corajudo, dice, con el relativismo no se va a ningún lado. Necesitamos afirmaciones, necesitamos algo que esté más allá del balbuceo, necesitamos poder decir las cosas, pero lo tenemos que hacer sin gritarnos. Las verdades no se gritan, las verdades se susurran, se podría decir, ¿no? Y así es como verdaderamente pueden ser presentadas. Y esto mismo también unido con otra cuestión que es respecto a las luchas legítimas y el perdón. Él habla mucho respecto de la amistad social, pero él justamente lo que dice, la amistad social no se hace renunciando a los derechos. La amistad social no se hace entregando a los compañeros, sería. La amistad social no se hace claudicando. Porque dice, eso en definitiva es poner debajo de la alfombra los problemas. La amistad social se hace con un diálogo persistente, pero corajudo. Y me parece que un poco también lo que tenemos que hacer, o lo que invitamos, ¿no? Estas dos cosas, leer la encíclica, pero al mismo tiempo animarnos a tener diálogos persistentes y corajudos. Creo que Fratelli Tutti nos da un montón de herramientas para eso. Para defender lo que pensamos, para ponerlo en valor, pero sobre todo también hacerlo en salida de nosotros mismos y estar abiertos a ver cómo enriquecer nuestras posiciones, cómo enriquecer nuestros argumentos, potenciarlos, y la necesidad de ampliar, la necesidad de que seamos más lo que estamos mejor, la necesidad de que podamos encontrarnos, no con los que piensan iguales, pero sí con los que tienen, en el caso nuestro como patria, los que no desprecian lo nuestro, los que no están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conservar su posición privilegiada dentro de esta tierra bendita del pan. Así que, de mi parte, eso, decir lo siguiente, son las 8 de la noche, 8:30, las 9, perdón, 9:30 juega la selección. Entonces, tenemos media hora, digamos, para ser ordenados. Muchas gracias otra vez. Y no sé, ahí Néstor o Javi, cómo manejar el tema. No, si les parece, teniendo en cuenta este hecho, que es casi peor que el fin del mundo, que es que juega la selección,
capaz que podemos abrir algunas intervenciones. Yo les propongo que haya 3 o 4 intervenciones, tratemos de ser sintéticos, así podemos compartir un poco más. Si quieren levantar la mano por el sistema, porque nosotros no los vemos a todos, como ustedes saben, o alguno prender su micrófono y directamente hablar, puede ser. Lo que les pedimos que tratemos de ser, no como fuimos Santiago y yo, que nos extendimos demasiado, sino ser sintéticos. Sí, y agregar ahí, ya veo que Lobi Antonuccio, no sé quién es, pero ahí está levantando la mano, pero más allá de eso, decirles que este va a ser el primero de muchos encuentros donde, bueno, vamos a invitar a otros y a otras, y que bueno, que tampoco se cierra hoy este capítulo, sino la intención es que sea el principio de una larga conversación entre amigos y amigas. Sí, anunciando que vamos a estar haciendo un ciclo al que estamos invitando referentes de la teología, de la política, de lo social, de aquí del país y de otros lados, porque le queremos meter con tutti a Fratelli Tutti. Entonces, Lobi Antonuccio tiene la mano levantada hace mucho, entonces no sé si es que la tiene porque metió el dedo sin querer en el botón, y también Emiliano Melul, que levantó la mano recién. Cualquiera de los dos que quiera activar su... Bueno, Emiliano. Buenas tardes, Lobi Antonuccio. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Realmente, bueno, estoy emocionado con la reunión, nos parece muy buena, a mí, a un grupo de amigos y compañeros que recién venimos de un acto de homenaje al general Perón en la localidad de Merlo, en el Gran Buenos Aires, y bueno, como secretario de Derechos Humanos del Partido Justicialista quiero, por un lado, felicitarlos, decirle que esto de charlar sobre la encíclica de Fratelli Tutti nos llena de alegría. En mi secretaría creemos realmente que Francisco muestra el camino, que hoy a nivel internacional Francisco es lo que muchos de nosotros entendemos como tercera posición, entendemos como opinión social, política y cultural de los países en desarrollo, y que quien cuida la tierra, quien cuida a los trabajadores, quien cuida a los pibes y a los viejos, no puede dejar de sentirse identificado con nuestro querido Papa. Y reafirmo también lo que ustedes decían, la amistad social se construye desde uno mismo, no mimetizándose en el otro, en los otros sectores, sino desde uno mismo, diciendo lo que piensa y con solidaridad sin renunciar a tu propia bandera. Muchas gracias. Gracias, Lobi. En un punto dice, manía mimética, dice el Papa. Impresionante. También podría decir exceso de narcisismo de las diferencias. Eso vamos a buscar si lo dice también. Hay otra mano levantada, veo también que Febe está levantando la mano, pero quiero ver acá que tenía antes Andrés Britos. No, Emiliano. Emiliano, perdón, al revés, claro. Ahí está, dale Emiliano, por favor. Está bien. No, simple, primero, bueno, agradecer, la verdad, el encuentro, muy, muy ricas las palabras, o sea, y bueno, y también de poder concretizarlo todo esto, ¿no? Algo que ayer justo estaba hablando con un cura amigo, acá en San Martín, el carácter servicial que también pone de manifiesto en la encíclica. Que son el servicio, digamos, justo vos hablabas del samaritano, o sea, escuchamos más o menos. De ideología para apoyarnos, digamos, poder estar, esta característica de servicio, poder estar con el otro, que pensamos diferente, y lo característico del Papa, ¿no? Emiliano, ¿sabés qué pasa? Se está trabando. No sé si a los demás les pasa lo mismo, me dicen con la cara, porque yo lo escucho muy cortado, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor se cortó, disculpanos.
y ya no te escuchamos más. Se ve que tenés con mala señal. ¿Febe está levantando la mano? Sí. Adelante, Sí. por favor. También. Sí. Y después, Subay Quilapam, por favor. Yo lo que quería agregar es que me parece que toda la encíclica se basa en la frase de amaos los unos a los otros, como la historia del samaritano. Tratar de llegar al otro a través del amor y sin mirar quién es, simplemente porque en el otro también estamos nosotros, que es ese salirse y ser el otro. Eso me parece maravilloso. Y como ya de cualquier manera, nacemos haciendo política. La política no tiene un color, no tiene un nombre. La política es la vida entre nosotros, la vida amorosa entre nosotros. Esto es lo que tenemos que aprender. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es preciosa esta reunión. Me ha tocado el corazón profundamente y les agradezco mucho. Eso es todo. Gracias, Fede. Muchísimas. Gracias. Subay Quilapam tiene la mano levantada también en el sistema y veo también a Luis Alberto. Después Luis Alberto. Suay o Suyay, perdón si no sé leer bien. Adelante. Suyay, muy bien. ¿Qué tal? Adelante. Buenas noches. Bueno, Hola. me parece que la encíclica viene otra vez a movernos, a ayudarnos a sacar todos estos miedos que impone el tiempo, el contexto actual, en el que muchas veces los cristianos quedamos demasiado tibios, acomodándonos en el lugar cómodo, digamos, en nuestro lugar de confort. Así que bueno, así como con la Laudato Si, que vino y nos sacudió un montón de cuestiones que nos hizo repensarnos, nosotros en Patagonia obviamente que tenemos una realidad compleja en términos de cuestiones ambientales principalmente, ahora sumado con la pandemia, entonces esta encíclica viene a mostrarnos otra vez cuál tendría que ser nuestro caminar. Y nuestro caminar nunca tiene que alejarse de nuestro pueblo pobre. Si nosotros no podemos ser pueblo, indudablemente le pifiamos al camino. Un verdadero cristiano no puede estar alejado del hermano que sufre y del hermano que necesita. Muchas veces nos toca cruzarnos con compañeros o con hermanos con los que no podemos conciliar. La encíclica nos marca nuevamente que es posible. Nuestro Papa, nuestro referente de Iglesia Máximo, nos está diciendo que es un tiempo de oportunidad. Otra vez tenemos oportunidad. Qué importante sería poder hacernos cargo, poder animarnos, y con la alegría del cristiano que cree en la resurrección y en la construcción de un mundo mejor, podamos ser muchos más los que caminemos en este sentido. Así que bueno, celebro plenamente, obviamente, la encíclica. Nosotros en nuestra comunidad, soy de una comunidad muy chiquita, de acá de Las Grutas, de Río Negro, estamos armando ya un trabajito ahí para generar una actividad de juntada de alimentos para nuestros hermanos. Así que ya estamos leyendo la encíclica, ya estamos sacando algunas frases, algo que motive a nuestra propia comunidad a la lectura, porque las encíclicas no nos sirven si no las conocemos. Así que bueno, celebro que nos juntemos, celebro que seamos distintos sectores, y a caminar, hermanos, que hay mucho para hacer. Un abrazo. Gracias, Suyay. Muchas gracias. Ahí Néstor está silenciado, por las dudas te aviso. No sé si querías decir algo. Luis Alberto y Andrés. Bueno, un saludo para todos ustedes desde el Perú, y estamos muy entusiastas, no solamente por el contenido, sino también por todo lo que nos desafía y reta esta encíclica de Francisco. Nosotros como CBX Nacional y Latinoamericana estamos muy comprometidos prácticamente en toda esta línea de salir, y de salir precisamente bajo estos criterios del buen samaritano. Y en ese sentido, desde el Perú también estamos trabajando esos gestos mínimos de poder levantar poco a poco al otro. Y en eso, como
como comunidades estamos no solamente enraizados en nuestra historia y nuestros pasados, sino también una esperanza de futuro que nos lleva precisamente a eso, lo que han dicho constantemente. Y en eso nos identificamos los peruanos, persistentes y corajudos, persistentes y seguir siempre adelante a pesar de tantas dificultades que hemos tenido. Y eso no solamente por lo que nos indica y nos orienta la encíclica, sino por la historia que hemos venido recorriendo, casi lo que sucede en los países muy cercanos como nosotros. Con ustedes hemos estado hace 2 años cercanos y creemos que de alguna forma nos unimos en un mismo espíritu. Gracias, un abrazo y bueno por hoy día. Y Perú ha ganado a Paraguay, por si acaso. Qué grande, Vale. Gracias Luis Alberto, muchas gracias. Gracias por acompañar. Igual, Luis Alberto, con todo cariño, a ver para cuándo un papa peruano, ¿no es cierto? Ya nosotros ya abrimos camino, ahora que se corran los europeos. Andrés, y cerramos. Bien, bueno, primero agradecerles por hacer tan real y palpable, ¿no? esta encíclica del Papa que ha presentado. Y también pensaba en esto de que muchas veces pensamos que hay cosas que son coincidencia. Yo trato de decir que hay muchas diosidencias, ¿no? Pensar que el Papa el año pasado empezó a escribir esto y justo en este contexto sale esta encíclica y que ya el nombre, como ustedes decían, repercute adentro de cada uno de nosotros, de los cristianos, este Fratelli Tutti, ¿no? Y después me quedaba con esto de volver al barro, o por ahí también volver al barro como volver a lo esencial, a lo primordial y de donde venimos. Y también en estas discusiones o el charlar sin miedo con el otro, también esto de meterse en el barro y sin miedos, ¿no? Y que por ahí esta encíclica sea una herramienta para poder meternos en el barro en serio y decir, bueno, acá estamos nosotros y esto, acá es a donde queremos ir, ¿no? Al ser hermanos todos y todas y entre todos en sí. Así que agradecerles por el espacio y por todo lo conversado. Muchas gracias, Andrés. Vamos a seguir cerrando. Santi, ¿algo más? Bueno, nada, como decía, este es el primero de varios encuentros. Creo que nuevamente tira una botella al mar también el Papa, ¿no? Un poco ahí con esto de Charlie que mencionabas antes, Néstor. A veces, yo hace un tiempo, y lo hicimos con Néstor, cuando empezamos a escuchar Rezo por Vos de Charly García, y si la escuchan, se los recomiendo, en clave de Francisco, parece que fue escrita para él. Y en un momento dice, y lo dejé todo por esta soledad. Y un poco el Papa piensa en que Francisco se fue para allá y hace más de 7 años que no volvió más, se fue con una valijita. Y a veces debe ser bastante fuerte, me imagino, para él estar ahí, rodeado y apartado y lejos. Creo que ser tantos hoy, estar en este espíritu de comunidad, de encuentro, de compañerismo, seguramente le encantaría poder estar acá compartiendo, me imagino. Debe estar con otras cosas también, pero creo que el desafío es replicar esto, recomiendémosla, la encíclica, la tenemos en PDF, pensemos formas así divertidas también y de poder compartirlas, pero creo que eso es también una herramienta, es una herramienta para generar buenas conversaciones, para generar buenos encuentros, y también para esto, para encontrar una fuerza que necesitamos para atravesar los momentos bravos, y este es un momento bravo si los hay. Así que el primero de varios encuentros, Fratelli Tutti, nos estamos viendo próximamente. Una última cosita. Hace un rato acá en el Zoom decía, Francisco está en la sala de espera. Tuve miedo al admitir. Lo último... Hay un amigo nuestro que a veces para chicanear el tema Francisco, ustedes lo conocen pero no lo voy a mencionar, dicen, no olviden que Francisco es Bergoglio. Nosotros para lo contrario, o para complementar eso, también les queremos decir, no olviden que Francisco es Bergoglio, en el sentido de que es un hombre, es un vecino de Flores, puesto
accidentalmente, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, al frente de la Iglesia Católica, quizás en su peor momento, y al mismo tiempo en su momento de exigencia de recomienzo, pero también en una crisis del mundo que por si algo le faltaba, le llegó la pandemia, ¿no es cierto? Y lo último que dice la encíclica es, hay 2 oraciones, y lo que termina diciendo es un pedido al Espíritu Santo para que muestre su hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para que descubramos que todos son importantes. Me parece que tenemos un gran desafío, vuelvo a lo de los traductores, traducir esto no a todos los idiomas, para traducirlo a todos los idiomas, en parte ya lo hace el Vaticano, que igual lo hace más o menos, lo puede hacer el traductor de Google. Traducirlo a todos los idiomas es traducirlo a todas las disciplinas, a todos los lenguajes políticos, a todos los coloquiales, a todos los espacios, a todas las conversaciones, para que nos podamos entender y para que nos podamos encontrar. Traducir aún a riesgo de traicionar. Preferible equivocarse traicionando el espíritu y traducir que citar literalmente. Entonces hay que traer las palabras para que nos generen conversaciones y traducir. Ya no decimos con parresía, como se diría en griego, sino como decía Santi recién y dice Francisco, con mucho coraje, poniendo lo que haya que poner. Así que les agradecemos a todos. Vamos a abrir los micrófonos, como siempre, para saludarnos, activando, y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Gracias. Alberto, es Alberto. Gracias. Compañero, viva Perú. Gracias. Colombia. Augusto. Viva Perú. Gracias. Aguante el Gracias. Papa. Gracias, Factor Francisco. Excelente. Chao. Gracias. Chao, chao. Muy bueno. Gracias. Excelente. Bueno, bien. Feliz de haber estado con ustedes, amigos. Soy Pepe Martínez, Perú. Qué lindo. Muchas Saludos. gracias. Buenas noches. Saludos a todos y a Muchas todas. Recen por mí, Qué Francisco. jovencito ese Santi. Buenas noches. Buenas noches. Sí, recemos por Francisco. Chao, amigos. Buenas noches, muchas gracias. Hermoso todo. Muchas gracias. No, pero gracias. Felicidades a todos. Gracias. Gracias. Vamos. Gracias, gracias. El tercero llegaba hasta el culo del acto. Y ahora está igual, pero con el Zoom. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Ajá. Muy bueno. Sí. Qué lindo. ¿Vas a estar hablando?